No es bueno para el arquero el cinismo. Para nada, salvo para el humor el cinismo. Señores, Hace mal. hablaremos hoy de la caída de Satanás. Seguimos con los textos midrásicos. Ayer hablábamos de la expulsión de Adán del paraíso y hoy hablaremos de cómo perdió su acomodo Satanás. ¿No es cierto? Que era un tipo que estaba bien posicionado. Sí. Pero no la historia que ya todos conocemos. ¿Sí? No nos basaremos en el paraíso perdido de Milton ni en cosas por el estilo, sino en los textos midrásicos de los que hablábamos ayer, es decir, aquellos textos de la literatura hebrea que se escribieron entre el siglo I y el siglo XII de nuestra era y que son agregados míticos y versiones tardías de episodios bíblicos o explicaciones, glosas, etcétera. Son literaturas muy interesantes. Hoy elegiremos entre esos textos algunos que dan cuenta de la rebelión de Samael. Por empezar, algunos dicen que la serpiente del Edén era Satanás transformado, es decir, el arcángel Samael. Se asegura que se rebeló al sexto día, impulsado por unos irresistibles celos de Adán. O mejor dicho, tenía celos de Adán, a quien Dios había ordenado, mejor dicho, no, Adán, que debía ser adorado por toda la hueste celestial por orden divina. Estaba así escrito. Exacto. Dios creó... No estaba escrito. No hacía falta No hacía escribirlo. falta, ¿no? El tipo fue creado y enseguida Dios dijo, bueno, este tipo que acabo de crear, lo creó en el sexto día, me lo adoran. Listo. Y por ejemplo, el arcángel Miguel obedeció sin demora, lo adoró en menos que un gallo canta. Pero Samael se quejó, dijo que no adoraría a ningún ser inferior. Parecía una campaña política. En realidad Samael dijo esto: cuando Adán fue hecho, yo estaba ya perfeccionado, que él me adore a mí, si quiere, ¿no? Los ángeles de Samael, que son los tipos que andaban con él siempre, ¿no?, estuvieron de acuerdo, pero otros siguieron a Miguel. Digamos que hubo una disputa por la adoración a Adán, en la que unos estaban de acuerdo y otros no. Los que no estaban de acuerdo sostenían que ellos, en tanto que ángeles, debían ser los depositarios de la adoración humana y no al revés. A ver, el arcángel Miguel, que era muy cauto, advirtió a los rebeldes que tuvieran cuidado con la ira de Dios. Y Samael contestó lo siguiente: si él se muestra irritado, yo alzaré mi trono por encima de las estrellas y me asemejaré al Altísimo. Y se armó, ¿no es cierto? Miguel arrojó a Samael del cielo a la tierra, donde sin embargo continuó ardiendo, o mejor dicho, urdiendo, y ardiendo también, intrigas contra la voluntad divina. Otros dicen que cuando todos los ángeles se postraron a los pies de Adán, Samael increpó a Dios, indignado y de mala manera. Le preguntó si debía adorarse a un ser formado con polvo, siendo que los ángeles, como bien se sabe, habían sido formados con el esplendor de Dios. Y Dios le respondió que Adán, aunque había sido formado con polvo, superaba a Samael en sabiduría y entendimiento. Bueno, todavía más indignado que antes, Samael desafió a Dios y le pidió una prueba al respecto, es decir, respecto del entendimiento de Adán, ¿cierto? Bien. Y Dios dijo que la prueba sería del siguiente modo: Samael debía descender a la tierra y poner en fila a las bestias recientemente creadas también, ¿no? Y si Samael conseguía dar a estas bestias
los mismos nombres que el mismo Dios tenía pensado ponerle, nombres que, si bien tenía pensado, no había explicado todavía. Esto es una consideración superflua, puesto que si Dios conoce el futuro, desde luego que todo ya lo tiene pensado. Bueno, no anda Dios resolviendo problemas a último momento, ¿verdad? Dios le dijo entonces que si él adivinaba qué nombres tenía previstos para las bestias, sería él el venerado y no Adán. Dios le aclaró a Samael que si fracasaba y en cambio Adán conseguía dar los nombres a los animales, pues entonces el hombre sería el homenajeado. La competencia. Y acá vamos a decirlo, en esta competencia, parece que Dios hizo un poco de fuerza por Adán, que metió un poco la uña. Primero le tomó examen a Samael. Entonces Dios puso unos bueyes ante él y le preguntó cómo se llamaban. Samael los miró, no sabía. Dios apartó a los bueyes, le presentó un camello y después un asno, pero Samael no supo nombrar a ninguno de ellos o dijo cualquier cosa. Claro. El lagarto. No, es que justo dijo lagarto. Era un memotest. Bueno, y le llegó ayuda a Adán, una ayuda erudita, demasiado erudita, ¿no? Utilizó para eso Dios las letras del alfabeto hebreo. Curioso que las letras del alfabeto ya estuvieran y no los nombres sí. de las bestias. Pero la primera letra es Aleph, que es un buey. La tercera es Gimel, que es un camello, y así. Cada letra le ayudaba a Adán. Adán se sabía el alfabeto y entonces cuando apareció el buey, en primer lugar dijo el buey, y así hasta el final claro. del alfabeto. Cada letra estaba relacionada con los animales que Dios le iba a presentar. Así que primero lo adiestró a Adán en el alfabeto y después le puso los animales en un orden tal que al nombrar las letras se estaba nombrando a estos animales. Es muy difícil, ¿no? ¿Por qué difícil? Después de todo era Dios. Hubiera sí. dicho, adórenlo porque yo lo digo. Y ya está. Cuando Samael vio que Dios había iluminado a Adán, gritó enfurecido y lo insultó. Y entonces Dios arrojó del cielo a Samael y a sus ángeles ayudantes. Cuentan que Samael se agarró de las alas del arcángel Miguel y lo hubiera arrastrado con él hacia abajo si Dios mismo no hubiese intervenido. Dice Humberto Eco que Adán le dio a los animales los nombres que le correspondían por su naturaleza y fue entonces el nomoteta el que pone los nombres. También recuerdo yo ahora, si se trata de intervenciones más o menos eruditas, aquel sexto sentido del que hablaba el filósofo medieval y catalán Raimundo Lulio, que decía que además de la vista, el tacto, el olfato, etcétera, estaba lo que él llamaba el afato, que era la facultad de nombrar a las cosas, de poder ponerle nombre a las cosas. Curioso, digo yo, y equivocado, porque no es una facultad esa, sino en última instancia una decisión. Bien. Un texto midrásico de la Edad Media explica que Dios echó a Satanás, el príncipe de la oscuridad, justamente por una disputa lumínica. Como se sabe, Dios lanzó el famoso haya luz. Y Satanás preguntó, ¿por qué no crear el mundo con oscuridad? Y se mostró poco dispuesto a reconocerse inferior a Dios y fue rechazado violentamente. Satanás y sus ángeles fueron confinados en una mazmorra oscura donde todavía languidecen con los rostros demacrados, vio el aspecto que tienen, ¿no? Y los labios sellados. El día del juicio final, el príncipe de la oscuridad se declarará igual a Dios
pretenderá haber tomado parte de la creación, diciendo en tono jactancioso que aunque Dios hizo el cielo y la luz, Él hizo la oscuridad y el abismo. Todos los pueblos mediterráneos y del cercano oriente creían que la oscuridad había existido antes de la creación, no como mera ausencia de luz, sino como una entidad real. Los griegos hablaban de su madre noche, ¿no? Bueno, un último comentario. Algunas tradiciones hebreas dicen que Satanás, competidor de la divinidad, había planeado crear otro mundo, lo que lo identifica con el cosmócrata o el demiurgo de los gnósticos, aquel último eslabón de una cadena de dioses, el primero de los cuales está muy lejos allá en vaya a saber qué pleroma, ¿no? Como hemos explicado alguna vez, los gnósticos decían que había un Dios lejanísimo, que creó un primer cielo con sus dioses. Y los dioses de este primer cielo creador, o el Dios de aquel primer cielo creador, creó un segundo, y los del segundo un tercero, y este mundo en que vivimos en realidad es la creación del creador número 365, que es un Dios muy menor, cuyo grado de divinidad tiende a cero. Esta idea de los gnósticos tiene muchos defectos, pero una virtud: explica el mal. Explica el mal y dice que el mal, que este mundo, mejor dicho, es creación de un Dios chambón, que por eso existe el mal. Esa contradicción que tanto enojaba a Voltaire, que decía, ¿cómo puede un Dios perfecto crear un mundo en donde ocurran cosas tales como el terremoto de Lisboa? La explicación del gnosticismo era, bueno, existe eso, todavía no había ocurrido el terremoto de Lisboa, desde luego, existe eso porque el Dios que creó este mundo no es el primero, sino el último de una serie muy larga. Y decían ellos, y esto completaba la cosa, que el Cristo era nada menos que un enviado del primero de los dioses, aquel, el más grande de todos, que apiadado de los hombres que vivían en un mundo tan imperfecto, les había mandado nada menos que al Cristo. Esto era lo que decían los gnósticos. Y aquí termina esta charla. Lo que sí podemos decir es que cabe dedicarles esta recordación a aquellos personajes del mundo joven que hemos visto ayer y hoy, ¿no? De un mundo recién creado, ¿no? Al Adán, a los ángeles. Con respecto a Adán, podemos comentar la rapidez con que ocurrieron las cosas, ¿no? Parece que a los 12 días ya estábamos fuera del paraíso. No tuvieron paciencia. Porque uno oye la historia y dice, bueno, qué sé yo, vaya a saber cuántos años habrán estado este hombre y esta mujer allí, ¿no? Pero en 12 días ya estaban afuera Adán y todos los guitarristas. Sí. Así que bueno. Aguantaron bastante, 12 días. Para mí no. A todos los personajes de aquel joven mundo le dedicamos esta charla. Y a todos los sufridos personajes de este mundo, ya demasiado viejo, no tan viejo que le sucede como a muchas personas mayores que dudan de su juventud. A nosotros aquellos días de la juventud del mundo nos parecen un poco dudosos, aún a los hombres que más deseo tenemos de creer. Pero habrá sido así. Y a los hombres que han pasado cierta edad, su juventud les aparece como un género de ficción, ¿no? Cuando viene una tía y nos cuenta las cosas que hacíamos cuando éramos chicos, nos parece estar asistiendo a una clase de literatura y no a un hecho biográfico. Cuando uno mira la foto del colegio y dice, ¿y este era yo? Bueno, hemos ido a la discoteca y le hemos pedido discos relacionados con estos primeros conflictos, ¿no? La expulsión del paraíso, la caída de Satanás, primeros y decisivos conflictos de la creación.
Y como usamos esta idea de la juventud del mundo, el discotecario nos dio el tango Sueño de Juventud, que en realidad es un vals, y aprovechando que había gente que quería escuchar canciones cantadas por Carlos Gardel, escucharemos la estupenda versión de Sueño de Juventud de Enrique Santos Discépolo en la voz de Carlos Gardel, grabado en Barcelona en 1931, con acompañamiento de piano, violín y vibrafón. Adelante.